Continuando con nuestro temario de cálculo integral, nuestro siguiente tema es sumatorias de Riemann, también conocida como aproximación del área bajo la curva. Nosotros hasta nuestro temario de geometría y trigonometría estuvimos encontrando el área o aprendimos a calcular el área de figuras geométricas previamente establecidas, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, figuras geométricas con lados iguales o lados un tanto desiguales, pero teníamos fórmulas directas para calcularlas. ¿Qué sucede ahora si yo quiero calcular el área que existe entre una curva formada por la función f de x y el eje de las x? No tengo una fórmula preestablecida para poder encontrar el área que comprende este espacio. Por eso, un matemático muy importante, Riemann, hizo un trabajo en donde descubrió que para poder calcular el área comprendida entre la función f de x y el eje de las x, podía crear figuras geométricas dentro para poder calcular el área con las fórmulas que ya conocemos. La figura que más se acopló dentro de su estudio fueron los rectángulos y los trapecios. Es por eso que nosotros vamos a encontrar la aproximación del área bajo la curva utilizando rectángulos y utilizando trapecios con la información que nos dejó Riemann. La aproximación del área bajo la curva utilizando trapecios la vamos a dividir en dos: aproximación del área bajo la curva por la izquierda y aproximación del área bajo la curva por la derecha. ¿Qué significa? Que yo voy a tener mi función f de x y el eje x, y en ese espacio que queda voy a dibujar rectángulos. Cuando es por la izquierda, ustedes observan que aquí hay escrito un rectángulo, aquí está dibujado, y la esquina superior izquierda es la que está tocando a la función. También en este rectángulo tengo sus cuatro esquinas, las dos inferiores, las dos superiores, pero la que tengo del lado izquierdo es la que toca la función. La aproximación del área bajo la curva por la derecha es lo mismo. Tengo mi función, tengo mi eje de las x, dibujé muchos rectángulos debajo de la curva y por encima del eje de las x, pero ahora si ustedes observan un solo rectángulo, tengo sus cuatro esquinas, las dos inferiores y las dos superiores, pero ahora es el vértice superior derecho el que está en contacto con la función. ¿Por qué se llama aproximación? Cuando estamos utilizando aproximación por la izquierda, si ustedes observan todos los rectángulos que dibujé, se pudiera decir que quedaron dentro de la curva, pero existe un espacio que queda entre el rectángulo y la curva. Por eso es una aproximación, porque no estoy considerando esta área, no la estoy calculando. Cuando es una aproximación por la derecha, si ustedes observan, hay una parte del rectángulo que sobresale de la función que está por arriba. Eso quiere decir que estoy considerando esta área, por lo tanto estoy excediendo el cálculo real del área. Por eso se llama aproximación. No la puedo hacer exacta porque en la aproximación por la izquierda me falta un espacio por considerar, y aproximación por la derecha estoy considerando un espacio extra. Tengo una tercera forma de realizar la aproximación del área bajo la curva, que es por el centro. Lo voy a hacer utilizando trapecios. Si ustedes recuerdan los trapecios, tengo sus cuatro lados desiguales, o tengo dos lados desiguales y dos lados iguales. Por eso voy a dibujar los trapecios y hacer una aproximación del área bajo la curva por el centro. Si ustedes observan, sigue habiendo un espacio sin considerar entre el trapecio y el área bajo la curva. No se alcanza a distinguir mucho, pero aquí donde sombreé más es el espacio que me queda en blanco. ¿Qué significa? Por eso es una aproximación, porque estoy dejando espacio sin calcular para incluirlo dentro del área, pero si ustedes observan, al menos gráficamente, esta es la aproximación que más se acerca para calcular el área bajo la curva.
Vamos a aprender a calcular el área bajo la curva de cada una de las tres formas. Y algo que nos decía Riemann, que entre más rectángulos dibujemos debajo de la función, o entre más trapecios dibujemos debajo de la función, va a ser más exacta nuestro cálculo del área.